Muy buenos días, hermanos. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo Jesús, para dar comienzo a la primera reflexión del mes de mayo del 2024. Quiero comenzar leyendo una escritura que está en Mateo 24. Los discípulos se acercan al Señor y le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es una inquietud muy válida, hermano. Todos queremos saber, quisiéramos tener la respuesta en la mano. Pero la palabra es clara en que el día y la hora nadie lo conoce, solo nuestro Padre que está en los cielos. Habacuc 2:4 dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y habla de apresurarnos, de buscar la veta del conocimiento de Dios, las bases sobre las que está fundada nuestra vida. En estos tiempos postreros, nosotros debemos escudriñar esas señales que se están presentando en la sociedad actual. Claramente hay brotes reverdeciendo en distintas ramas del árbol antes de que aparezca el hijo de perdición. Así como el ave prepara todos los detalles del nido para acoger a una nueva nidada, a una nueva generación, se están incubando todas las condiciones, el escenario perfecto en todas las esferas de nuestra sociedad, en todos los estratos es visible. Están sembrando semillas de maldad en la juventud, en los renuevos, en los brotes jóvenes. Estos son tiempos peligrosos, van a ser tiempos muy difíciles, son los tiempos finales. Y cada vez es más clara la visión. Sí, es muy llamativo lo que está pasando en la sociedad, pero hay algo que está pasando en nuestras iglesias. En los postreros tiempos se hablaba de apóstatas, de personas que habían conocido al Señor y luego rechazaban y renunciaban al Señor. Ahora muchas iglesias, hermanos, se basan en novedades llamativas o entretenidas. Son casi como un club social, con música relajante, podríamos decir, con artistas de la farándula, entre comillas, cristiana, exclusivos, que tienen que ser muy bien atendidos y complacidos, si los quieres tener. Así se promueven. Nosotros estábamos hablando de los renuevos de la maldad. Esto es increíble. Jamás hubiésemos pensado que en estos tiempos la iglesia iba a cambiar de tal manera. Hay un mundo completamente extraviado, lleno de excesos, de engaños y de blasfemias, que de una manera muy sutil se está desplegando en casi todas las iglesias. Se está preparando el escenario, hermano, y todo obedece a un plan terrible para destruir al hombre. Esto el enemigo lo ha estudiado muy bien. Cómo incubar en nosotros, cómo demos el primer paso de error. Hay efectos visuales en las iglesias que antes se tildaban de ofensivos o vulgares. Ahora son tolerados. Todo lo que era descarado y vergonzoso, y ahora es como un derecho universal de la juventud de expresarse. Con ese marbete, con ese título, se quiere esconder el descalabro moral en el que estamos cayendo. Estamos con una juventud que no tiene barreras, que no tiene límites. Hacen lo que bien les parece, no tienen respeto a los más elementales elementos de convivencia en la sociedad en que vivimos. Se han olvidado del respeto a las personas mayores, que en otras culturas, en la cultura oriental, son venerados y reverenciados por su experiencia, por su sabiduría y por su conocimiento en las verdades de la vida. Estas personas tienen una visión certera, clara, desapasionada, sin las turbaciones y tentaciones de la juventud o de la inexperiencia o el arrebato de las pasiones del ser humano, del corazón del ser humano, sin control. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: mirad,
que se los he dicho antes, para cuando suceda crean. Habacuc 2, versos 3 y 4 dice: la visión, aunque tarde un poco, se cumplirá. Espérala, nos dice. Así que al último momento, todos empezarán a ver en la visión de Dios un modelo de fidelidad, porque todo, como fue predicho, sucederá. Hermano, volviendo al escenario de las familias, está siendo atacada la familia porque el hogar se está desintegrando. Es otro punto que reverdece y que nos habla de que el fin se acerca. ¿Qué preceptos o qué líneas de conducta se están borrando? Los padres no actúan ya como padres. Los padres tienen que tener el beneplácito de los hijos. Los hijos no los respetan a los padres. ¿Y quién era el parámetro de instrucción moral en la familia? ¿No era el padre? ¿Quién nos enseñaba los preceptos de Dios? Ya no hay familias, menos que haya una enseñanza de Dios. Los divorcios llegando a un punto más alto. Tanto así que, bueno, ahora ya la gente no se casa. Eso está desechado, casi completamente. Y entrevistan a jóvenes y dicen ellos que no quieren obligaciones, no quieren compromisos, dicen. ¿Y qué es el compromiso aquel que dice, y serán una sola carne? El precepto de Dios, del Dios creador. Pero si el matrimonio es desechable, frágil, es intrascendente, ¿cuáles son los modelos que se tienen para una juventud que ya no tiene barreras? No tienen guía alguna, están descarrilados, ajenos de la vida de Dios. Dios, para muchos de ellos, Dios solo es un concepto abstracto, extraño, sin valor. Es algo teórico, que no forma parte de la vida real, es una especie de folclore. ¿Cuántas generaciones han salido? Se les ha titulado con la generación X, la generación Y, la generación Z. Los millennials del 81 al 96, que desafían las normas tradicionales y les van buscando un nuevo propósito significativo a sus vidas porque sienten que no tienen propósito. La generación Z, del 97 al 2012, estos ya crecieron con internet, con redes, son nativos digitales, con una mentalidad de que todo es global. Ya sus guías las dicta internet. Y la última generación, del 2013 en adelante, es apodada como la generación alfa. Son 100% digitales. Se caracterizan porque ellos dicen que tienen una gran apertura mental, son súper tecnológicos. Y eso sí, tienen un concepto de diversidad e inclusión. Diversidad e inclusión que excluye a Dios en sus vidas. Justo lo que Satanás ha buscado. Aislar al hombre de la influencia de Dios. Que no tenga ninguna cobertura, ninguna guía espiritual. Estas generaciones solo expresan lo que queda del hombre cuando saca a Dios de su horizonte y se prostituye con el mundo. Todas ellas tratan de venderle algo nuevo a los muchachos, llenar el vacío en sus corazones, lo que no recibieron en el hogar. Minimizan a Dios. Para ellos es un cuento, dicen que es algo ilustrativo. Cuestionan la autoridad de Cristo. Y dicen, si no lo veo, no lo creo. Eso no es demostrable. Un ateo estaba en una conferencia. Era un ateo que quería debatir sobre la inexistencia de Dios. Después de su discurso desafió a cualquiera que subiera a la plataforma.
Nadie subía y de repente un alcohólico que había sido recientemente liberado de su esclavitud subió al estrado, lo hizo, sacó una naranja, la sacó de su bolsillo, comenzó a pelarla y él le pregunta, ajá, ¿y qué vamos a debatir? Y el alcohólico seguía en silencio. Al término se comió la naranja y se volvió al hombre que era el predicador de esa noche, el expositor, y le dijo en voz alta, le dijo, dígame una cosa, le dice, ¿estaba dulce o estaba agria? Y el hombre le dice, ¿de qué me está hablando? De la naranja, le dice, que me acabo de comer. Entonces le contesta el expositor, el ateo, ¿y cómo puedo saber algo si nunca lo he probado? Pues no probé la naranja. Entonces el alcohólico le contesta, ¿y cómo puede saber usted algo de Dios si nunca lo ha probado? Ha dedicado toda su vida a negarlo, les. Yo he encontrado a Dios, les. Dentro de lo que era mi alcoholismo encontré la salida en Dios. Y así es como ellos pretenden ir negando los valores morales, espirituales. Satanás busca que saquemos a Dios de nuestras vidas. Ese es el plan maestro. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién está en el trono de nuestra vida? Uno solo puede estar, no hay dos en el trono. Escoge. Y aquí es donde muchos encuentran una dificultad para decir que es Cristo el que está en el trono de su vida. Gálatas 6 nos dice, el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, tan rápido os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para recibir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os engañan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio son las buenas noticias. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino a buscarte para salvarte y darte vida eterna. Pero han puesto un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, un evangelio que es de diversión. Todo lo que esté a la mano, tómalo, diviértete. Mateo 24, el Señor Jesús nos advierte de los falsos profetas y dice que engañarán a muchos. Y habrán falsos cristos, falsos profetas, y lo terrible es lo que sigue, que harán grandes señales y prodigios. ¿Eres tú de los que se deja llevar por los milagreros? Que Dios haga aquello que yo quiero. Dios tiene propósitos para tu vida, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Sin embargo, el Señor nos dice que engañarán a muchos, incluso a los escogidos. Algunos de los que estaban diciendo ser cristianos caerán. Dice el apóstol Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos eran los falsos cristianos, los asistentes. Nada más. Asistían a un lugar a escuchar, a entretenerse, a conocer gente. Los milagreros. Eso es algo que es peligrosísimo. Cuando Apocalipsis nos habla de la bestia y hace grandes señales y dice, y todos corrieron en pos de la bestia. El hombre se deja impresionar por esto. Jesucristo dice que cuando nos quieran decir que Él ya vino, Él ya nos dijo que va a ser visto de todos como el relámpago que sale desde oriente hasta occidente. Así será la venida, será visto de todos. Y habrán señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas. Las estrellas caerán del cielo, las potencias serán conmovidas, habrá terror en la tierra. No podemos permitir ser engañados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y nos dice cómo va a ser la serie de eventos, la sucesión de eventos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
todos estos que van a salir corriendo cuando comience la persecución, o seducidos y comprados porque andaban en busca de ganancia y les van a dar ganancia. Y luego aparece el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando las condiciones están dadas. Va a ser fácilmente reconocible porque se opone a Dios, se opone a todo lo que es culto a Dios, y al final dice: yo soy Dios. Tenemos señales claras. En 1 Timoteo 4:1 el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Y quién sabe la sana doctrina? ¿Quién conoce la doctrina de Cristo? ¿Quién se ha tomado el tiempo de buscarlo? ¿Cómo vas a encontrar un camino, hermano, si no conoces el principal, que es Cristo Jesús? Mira que el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses nos advierte sobre las herejías, las corrientes de pensamiento extraviadas de la verdad, para seducir los sentidos de los ingenuos, de los muchachos, a los que se les ha inyectado la soberbia, la altivez en el corazón se les ha cultivado, para que abominen y desprecien el señorío de Cristo sobre sus vidas. Les dicen: ustedes son libres, no pueden tener ideas retrógradas. La religión es el opio de los pueblos. Con esto están inmunizándolos con veneno, pero el veneno va en dosis bajas, que no matan de entrada, pero poco a poco irán tolerándolas y no se darán cuenta. Se están convirtiendo en engendros del mal. Así se está inyectando el mal. El ambiente ha influido a estas generaciones. El ambiente los va moldeando. Van copiándose unos a otros, su desenfreno y su locura. La conducta extraviada, como si fuera algo normal. Dice la palabra de Dios: si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo. Ellos no lo conocen. Si la mayoría lo hace, está bien. No todo lo que la mayoría hace es necesariamente lo correcto. Hay un experimento al que yo he hecho alusión, donde a una rana se le pone en un recipiente con agua y poco a poco se le va echando agua caliente. Como es gradual y es poco a poco, la rana no se da cuenta hasta que hay un momento donde empieza a morir cocinada y no se da cuenta, nunca salta. Esto es el plan maestro de Satanás. Encubiertamente, ir penetrando la mente de los jóvenes. Ellos buscan darle sentido a sus vidas. Quieren definir quiénes son. Y a falta del conocimiento de Dios, porque no lo conocen, no conocen sus leyes, sus estatutos, sus preceptos divinos, dan por bueno cualquier cosa que se les venda como buena, como novedosa. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nos preguntamos: ¿quién nos hablará en nombre de Dios ahora? ¿Quién nos habla con autoridad y con conocimiento de la palabra de Dios? Recuerdo al Juan el Bautista: generación de víboras, les decía, que hay multitud que venía a oírlo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les decía: ustedes, porque tienen miedo, vienen, porque se saben culpables, vienen a ver qué digo, no porque quieran un cambio en sus vidas. ¿Dónde está el remanente de Dios? Isaías 61:3 los describe a los hombres de Dios y dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estos los que proclaman libertad a los cautivos. Cierto es que sin Cristo estábamos bajo el gobierno de la oscuridad, de las tinieblas, pero Cristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas,
dice Colosenses 1:13, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es una buena nueva que estas generaciones deberían conocer, para que puedan escoger tenerlo en el horizonte de sus opciones y que ellos decidan. Pero si nadie les habla, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Porque la gente está ocupada, sentada en la iglesia. Se nos olvidó la gran comisión de ir y predicar el evangelio al vecino, al que trabaja contigo, al que te vende las verduras, al que te lleva en el taxi. Hay tantas personas sin conocimiento de Dios. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados, ajenos de los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Así como están ellos, un día estuvimos nosotros. Necesitamos ir y hablarles. Efesios 2:19, como buena nueva, nos dice, así que ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Conciudadanos quiere decir que nuestra ciudadanía y la de ellos está en los cielos. Hermano, si te pareces al mundo, si eres afín con sus costumbres, con sus modelos, con sus estándares, si tenemos falta de celo por las cosas de Dios, si te duele cuando alguien habla de Cristo cosas que son extraviadas y tú no conoces y no tienes los elementos de juicio para rebatir, si no estás preparado para presentar defensa en el nombre de Cristo Jesús con la palabra de Dios en tu mano, estamos cercanos a la línea de la apostasía. Si alguien es indulgente con el pecado y lo minimiza, no, es que, y siempre le busca un adjetivo que sea así suavetón, que no ofenda. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si tú buscas la aprobación del mundo, si Cristo nos sacó del mundo, nos libró de las tinieblas, ¿cómo vamos a vivir bajo los preceptos del mundo y amando al mundo? Esto, hermano, no debe ser así, dice la palabra. Esto no es posible. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser más celosos en esto y empezar a manejar estándares de santidad, apartados para Dios. Somos diferentes y que nos tilden como quieran. No podemos seguir estándares de los tristemente célebres personajes de Hollywood que están gritando su podredumbre. Del matrimonio dicen, no creemos en la obligación. El matrimonio es solo mientras el amor dure. Escuché algo descabezado y decía, no nos debemos fidelidad, somos comprensivos el uno con el otro, con una risa socarrona, hipócrita. ¿Sabes qué, hermano? Están tratando de destruir los preceptos divinos, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice la palabra. Pero como esto destruye la permanencia de la familia, lógicamente, la gente lo ve bien. Le empieza a agradar. No es tan malo lo que dijo. No le hace daño a nadie. No, pero es como una estampilla que va corriendo y llevando esa imagen por todo el mundo. Fuimos llamados a santidad. Tenemos que estar atentos. Las señales están cada vez más claras y reverdece la higuera. El verano está llegando. Quiero cerrar con 1 de Pedro 1:3 que dice que Dios nos llamó para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se marchita nunca, reservada para nosotros en los cielos. Y 1:5 dice que sois guardados para alcanzar la salvación. Escucha, que está preparada para ser mostrada en el día postrero. La salvación, hermano, está en tu mano. Si tú quieres, Cristo está con los brazos abiertos y puedes ser parte de la familia de Dios. Y hay un lugar para ti en la familia de Dios.
No te dejes arrastrar por el error de los inicuos que usan las artimañas del error. Damos gracias a Dios por los altares en casa. Somos los baluartes que vamos a poner resistencia ante todo el mal que venga, y hemos de prepararnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo, que es Dios por todos los siglos. Amén y amén.